Soy la profesora Agustina Vinagre, profesora de la UNIR, del grado de Criminología, concretamente la asignatura Psicología Criminal. Pues bienvenidas y bienvenidos a esta clase magistral en la que vamos a hacer un muy breve recorrido acerca del concepto de violencia, concepto fundamental en el ámbito de la criminología. Y más concretamente, cómo entendemos la violencia, cuáles son los avances más importantes en el estudio de la violencia ya en este siglo XXI. Nos vamos a basar para ello en un documental muy interesante que desde luego os recomiendo fehacientemente que lo veáis. Tenéis aquí la referencia. Es un documental que forma parte de un grupo de investigaciones. Es interesante y es una colección que se conoce como El cazador de cerebros. En este caso concreto, el título del documental del espacio es Las raíces de la violencia. Como digo, tenéis el enlace para poder acceder, por supuesto en abierto, al documental porque es muy interesante. ¿Por qué hablar de violencia en el siglo XXI? ¿En qué se diferencia la violencia del siglo XXI de la violencia del siglo XVIII? Me podríais preguntar. Bueno, pues realmente los cambios se han producido en el estudio del comportamiento violento. Quizá en que este estudio del comportamiento violento nos ha abierto el enfoque y hemos podido comprobar que tal vez la forma de ver o de estudiar la violencia que se tenía anteriormente era demasiado reduccionista, en el sentido de entender comportamientos violentos pues solamente aquellos que conllevaban un reflejo, vamos a decir, ¿no? Un componente agresivo físico. Sin embargo, sabemos y conocemos que hay muchas formas de violencia, que podemos hablar incluso de violencias activas y violencias pasivas, y, como decimos, modos diferentes de llevar a cabo este comportamiento violento. Además, pues hay algunas ideas quizá preconcebidas que posiblemente no tengan mucho que ver con la realidad. Por ejemplo, pues a mí me preguntan de vez en cuando acerca de si realmente, pues por ejemplo, la juventud como grupo social es más violenta que las personas mayores. Es algo pues como que se da por hecho, ¿no? Socialmente, o que cada vez los jóvenes y cada vez en general la sociedad está siendo más violenta. Curiosamente, los datos nos dicen lo contrario. Nos dicen que tal vez estemos en un momento social en el que el comportamiento violento está disminuyendo, es decir, realmente la violencia no solo no está aumentando desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, sino que está disminuyendo. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos trabajar brevemente, como decíamos, algunos de estos conceptos. Debemos partir del recuerdo de saber que la violencia realmente es un instrumento. Ya sabemos, y lo vemos también en clase, que hay que diferenciar dos términos que se suelen confundir y utilizar en muchas ocasiones como sinónimos, que son agresión o agresividad y violencia. Bueno, pues la violencia es más bien un instrumento para poder conseguir algo. Siempre, bueno, pues así a grandes rasgos, a la hora de diferenciarlo, decimos que la agresividad es como más innata, ¿no? Es algo que no necesitamos aprender, forma parte de la ira, como emoción básica. Sin embargo, la violencia, el comportamiento violento es más útil, en el sentido de pues es algo que utilizamos para conseguir lo que queremos, ¿no? Para conseguir nuestros objetivos. Por tanto, entre otros, estos objetivos pueden ser solucionar un conflicto. Las personas en ocasiones utilizamos violencia para solucionar un problema. Por ejemplo, la expresión más grave de la violencia para solucionar problemas sería llevar a cabo un homicidio. ¿Qué se consigue a través del homicidio? Pues en ocasiones se mata
por venganza, es decir, no puedo soportar esa sensación interna que tengo de frustración porque alguien ha hecho algo que me ha dolido, que yo he considerado que no tenía que haber hecho, y como venganza llevo a cabo ese homicidio, ¿no? Una forma de solucionar un problema, un conflicto interno. Y como decimos, en otras ocasiones o en la mayoría de las ocasiones el propio autor, el propio homicida, lo que hace es justificar el acto como forma de eliminar un problema. El problema puede ser, como decíamos, pues que alguien me ha hecho algo, yo necesito recolocarme a nivel emocional conmigo mismo y utilizo esta forma para, vengándome, pienso que me voy a sentir mejor, o simplemente hay alguien que está entorpeciendo la labor pues, que yo estoy llevando a cabo de llevarme algo que no es mío. Entonces, en un momento de un delito contra la propiedad, alguien se cruza y entonces tengo que quitarle de en medio, y esa es la razón por la que llevo a cabo un homicidio. O ha habido una agresión sexual y para que esta persona no me denuncie, no me reconozca, pues también llevo a cabo un homicidio. Pero, como decimos, desde las formas más leves, podemos decir, de violencia a las más graves, la violencia se está utilizando para algo. Cuando nos preguntamos acerca de las causas del comportamiento violento, muchos autores, a través de estudios serios, científicos, empíricos relacionados con la violencia, nos plantean que podíamos hablar de lo que se conoce como los Big Four, ¿no? Es decir, los 4 grandes. ¿Cuáles serían estas 4 razones que nos explican el porqué del comportamiento violento? Pues por un lado tendríamos que hablar de actitudes, creencias, es decir, hay algunos momentos, algunas ocasiones y algunos grupos incluso de personas que entienden que, pues que es adecuado llevar a cabo la violencia para conseguir lo que queremos o para que otras personas no consigan lo que quieren de nosotros. Entonces, en este sentido, hay personas que creen realmente que la violencia es útil, relacionado con estereotipos, con prejuicios, con la justificación. No tengo otra forma de defenderme o no tengo otra forma de conseguir lo que quiero si no es a través de la violencia, ¿no? Entonces esas actitudes, esa violencia como algo útil y como algo que se puede utilizar, sería una de las razones. Otra de las razones es la relación con grupos. Cuando estamos conviviendo con otras personas desde un punto de vista social, pues hay muchos factores que pueden estar influyendo en nuestra relación y en muchas situaciones que van a resultar importantes. Entre ellas, yo necesito identificarme con aquellas personas con las que me relaciono. Por tanto, si las personas con las que me relaciono, por la razón que sea, son personas que llevan a cabo comportamientos violentos y justifican la violencia para conseguir sus propósitos, yo de alguna forma, si quiero formar parte de ese grupo, necesitaré identificarme también con ellos en este sentido. Por tanto, si me relaciono, y sobre todo a nivel de las personas jóvenes, se relacionan con grupos que justifican y utilizan la violencia, de alguna forma se contagiarán, podemos decir, ¿no?, para sentirse integrados de esta utilidad de la violencia. Por supuesto, el tercer aspecto serían las propias características psicológicas, es decir, hay personas que tienen una mayor tolerancia a la frustración, otras tienen menor tolerancia, hay personas más impulsivas, otras menos impulsivas, y sus propias características van a influir. Y por último, la historia personal. Sabemos que las personas que han sufrido situaciones especialmente traumáticas en la infancia, luego veremos la explicación de este hecho, pues son personas que tienen una mayor probabilidad de llevar a cabo comportamientos violentos después en la adolescencia y en la edad adulta. Pero las propias vivencias de una persona, por supuesto, son fundamentales. ¿En qué nos diferenciamos de los animales, por ejemplo, de otras especies, cuando llevamos a cabo comportamientos violentos? Pues por supuesto, la violencia en la etología, en el estudio de la conducta animal, se relaciona fundamentalmente con la territorialidad y con la sociabilidad.
Aquellos animales que llevan a cabo con más frecuencia comportamientos violentos lo hacen cuando están defendiendo la territorialidad. Y por supuesto, cuanto más sociales sean o más relaciones sociales tengan, más fácil es que vayan a llevar a cabo este tipo de conductas violentas o comportamientos violentos. Y como vemos en la imagen de la derecha, bueno, pues ahí también nos parecemos bastante, ¿no? También se llevan a cabo conductas violentas en la especie humana o en el ser humano cuando lo que queremos es defender la territorialidad. La territorialidad no solamente a nivel de espacio, sino el grupo, etcétera. Por tanto, también relación con estas relaciones sociales. Las investigaciones más interesantes, tal vez en cuanto a que sean investigaciones más recientes, más actuales, que se llevan a cabo en el ámbito de la violencia, tienen que ver con la biología, es decir, qué aspectos biológicos, qué aspectos internos del ser humano le llevan, le conducen a ser más o menos violento. Bueno, pues en este sentido existen técnicas aplicadas hasta hace poco tiempo fundamentalmente pues a trastornos emocionales como la ansiedad, y estas técnicas se basan en el neurofeedback, es decir, se pretende enseñar a las personas agresivas a que sean conscientes de sus cambios biológicos cuando está apareciendo esa violencia, ¿no? esa agresividad, o cuando van a llevar a cabo ese comportamiento violento. De esta forma, si las personas somos capaces de controlar biológicamente esa activación que nos lleva a aumentar la agresividad y por tanto a llevar a cabo con más facilidad conductas violentas, como decimos, si lo aprendemos, si lo conocemos, podemos manejarlo, podemos controlar, vamos a decir, de alguna forma esa activación y trabajar para que no lleve a esa violencia ya más explícita. Hay un campo de estudio muy interesante que es la neurobiología de la violencia, en el que se trabaja sobre todo la relación entre estrés y violencia. En este sentido, como hacía referencia hace unos minutos, se ha comprobado que situaciones traumáticas, sobre todo en la infancia, que han hecho que aumente los niveles de estrés en esa persona, facilita que cuando esta persona es adulta lleve a cabo comportamientos violentos. La explicación es sencilla. Si estamos sometidos a niveles de estrés continuo, crónico en la infancia, eso está generando determinados cambios a nivel neuroquímico que hacen que la respuesta violenta, digamos, sea más rápida, sea más fácil. En este sentido lo podemos explicar porque este estrés, o sea, esta tensión, este estado de alerta que conlleva estar expuesto a situaciones traumáticas a lo largo de bastante tiempo, es decir, de una forma crónica, llega a modificar determinadas estructuras cerebrales y por tanto aumenta la agresividad. Como decimos, sobre todo en relación con ese estrés, la amígdala y el córtex, que lo que va a hacer es dificultar la gestión de las emociones. Es decir, no va a haber una integración entre la activación física y, podríamos decir en términos quizá poco técnicos, pero que tal vez entendamos mejor, digerir esas emociones. De ahí la dificultad para gestionarlas, que puede provocar que en la edad adulta haya una menor tolerancia a la frustración. Y por último, en relación con este área de estudio, con este ámbito, podemos hacer una pequeña referencia a la neuroprevención. Hemos podido ver incluso alguna película, yo recuerdo ahora una película de Tom Cruise muy interesante en la que se hablaba de neuropredicción. No es lo mismo. Yo quizá en esta píldora pedagógica querría que nos planteáramos fundamentalmente esto: diferenciar la neuropredicción de la neuroprevención. En esta película famosa de lo que se trataba era de la neuropredicción, es decir, de qué forma podemos predecir que una persona va a llevar a cabo un comportamiento delictivo, agresivo o violento, pero evidentemente es demasiado determinista, ¿no? Por tanto, el ámbito de estudio que relaciona
estos aspectos neurológicos, neuroquímicos, con la agresión y con la violencia, se denomina neuroprevención. Lo que se pretende fundamentalmente es trabajar en la predicción del riesgo, es decir, pero vamos a ver qué aspectos son importantes para poder prevenir que esa persona no llegue a cometer pues actos violentos en el futuro. Pero como decimos, hablamos más bien de factores de riesgo que podamos trabajar y no tanto de peligrosidad, que al final puede ser puede estar basada en un determinismo que consiga pues todo lo contrario de lo que pretendemos. Muy bien, pues espero que pues que haya sido interesante esta píldora, como decíamos, en relación con el comportamiento violento en el siglo XXI, y nos vemos en otras clases. Muchas gracias por la atención. Gracias.